Historias de la Biblia. Dios llama a Moisés y a Aarón. El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego, él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor se los había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. El bastón de Aarón. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: Si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales, con sus artes mágicas, hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de sangre. Después el Señor le dijo a Moisés: El faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo cuando él baje al río. Espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por tanto, el Señor ha dicho: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre, los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todos los que tengan agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían beber agua de él. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber. La plaga de las ranas.
7 días después de que el Señor golpeara el agua del río, el Señor le dijo a Moisés: Ve a ver al faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no lo dejas ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en donde amasas tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda tu gente. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que de ahí salgan ranas y llenen el país de Egipto. Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto, y todo el país se llenó de ranas que salieron de ahí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas, y también trajeron ranas sobre el territorio de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Pídale al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés contestó al faraón: Dime cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio, y se quede solo el río. Mañana mismo, dijo el faraón. Y Moisés contestó: Así se hará, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente el río. Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que había enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía, y murieron las ranas que había en casas, patios y campos. La gente recogía las ranas muertas y las amontonaba, y por todas partes olía mal. Sin embargo, en cuanto el faraón se vio libre de su problema, se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de los mosquitos. El Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee con él el polvo de la tierra, para que se conviertan en mosquitos en todo Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su bastón y golpeó el polvo del suelo, y todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que atacaban hombres y animales. Los magos trataron también de producir mosquitos por medio de sus artes mágicas, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Entonces los magos le dijeron al faraón: «Esto es cosa de Dios». Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de los tabanos. El Señor le dijo a Moisés: «El faraón va a ir mañana temprano al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no lo dejas ir, yo enviaré tabanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se llenarán de tabanos las casas de los egipcios y hasta el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Ahí no habrá un solo tabano. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esto tendrá lugar mañana». Así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tabanos invadió el palacio del faraón, las casas de sus funcionarios y todo el terreno egipcio. Los tabanos dejaron el país completamente arruinado. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país». Y Moisés contestó: «No estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios.
Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro que nos matarían a pedradas. Debemos ir al desierto a 3 días de camino y ofrecer ahí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos los ordene. Entonces el faraón dijo: los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos, y pídanle también por mí. Y Moisés contestó: en cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se alejen los tabanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Los tabanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios y de su gente. Pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó ir a los israelitas. La plaga del ganado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ve a ver al faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no lo dejas ir, sino que lo sigues deteniendo, el Señor descargará su poder sobre tus ganados que están en el campo, y habrá una peste muy grave. Morirán los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, para que no muera ningún animal de los israelitas. Además, el Señor puso un plazo y dijo: yo haré esto mañana. Al día siguiente, el Señor lo hizo. Todo el ganado egipcio murió, pero del ganado israelita no murió ni un solo animal. El faraón mandó a ver el ganado de Israel y resultó que ningún animal había muerto. Sin embargo, se puso terco y no dejó ir a los israelitas. La plaga de las llagas. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen un puñado de cenizas de un horno y que arroje Moisés las cenizas hacia arriba en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y fueron a ver al faraón. Ahí Moisés arrojó la ceniza hacia arriba, y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, porque ellos, lo mismo que todos los egipcios, estaban cubiertos de llagas. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no les hiciera caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor le había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levántate mañana temprano y ve a decirle al faraón: así ha dicho el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez voy a enviar todas mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu gente, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Yo podría haberte mostrado mi poder, castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, y ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. A pesar de eso, tú sigues oponiéndote a mi pueblo y no lo dejas ir. Pues bien, mañana a esta hora haré que caiga una fuerte granizada, como no ha caído otra igual en toda la historia de Egipto. Así que manda poner en lugar seguro tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo, al caer, matará a todos los hombres y animales que estén al aire libre y no bajo techo. Algunos funcionarios del faraón tuvieron miedo de la advertencia del Señor y pusieron a sus esclavos y animales bajo techo.
Pero hubo otros que no la tomaron en serio y los dejaron al aire libre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Levanta tu brazo hacia el cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre hombres y animales, y sobre las plantas de los campos egipcios. Moisés levantó su brazo hacia el cielo, y el Señor envió truenos, rayos y granizo sobre la tierra. Hizo que granizara en todo Egipto, y el granizo y los rayos caían sin parar. En toda la historia de Egipto, jamás había caído una granizada tan fuerte. El granizo destrozó todo lo que había en el territorio egipcio, destruyó hombres y animales y todas las plantas del campo, y desgajó además todos los árboles del país. A pesar de eso, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Reconozco que he pecado. La culpa es mía y de mi pueblo, y no del Señor. Demasiados truenos y granizo hemos tenido ya, así que no voy a detenerlos más. Pidan ustedes al Señor por nosotros, y yo los dejaré ir. Y Moisés contestó: Tan pronto como yo salga de la ciudad, levantaré mis manos en oración al Señor. Entonces dejará de granizar y no habrá más truenos, para que sepas que la tierra es del Señor. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios tienen todavía temor de Dios el Señor. Los sembrados de lino y de cebada quedaron destrozados, pues la cebada estaba ya en espiga y el lino estaba en flor. Pero al trigo y al centeno no les pasó nada, porque brotarán más tarde. Cuando Moisés salió de la ciudad, después de haber estado con el faraón, levantó sus manos al Señor en oración. Inmediatamente dejó de granizar y de llover, y no hubo más truenos. Pero en cuanto el faraón vio que ya no llovía, ni granizaba, ni había truenos, volvió a pecar. Y no solo él se puso terco, sino también sus funcionarios. El faraón se puso terco y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. La plaga de langostas. El Señor le dijo a Moisés: Ve a ver al faraón, pues yo he hecho que él y sus funcionarios se pongan tercos para mostrarle las grandes maravillas que yo puedo hacer, y para que tú les cuentes a tus hijos y nietos la forma en que me burlé de los egipcios y las grandes maravillas que hice entre ellos. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si te sigues oponiendo a dejarlo ir, mañana haré que vengan langostas sobre tu país, las cuales cubrirán la tierra en tal cantidad que no se podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo, y se comerán también todos los árboles del campo. Llenarán tus palacios y las casas de tus funcionarios, y las casas de todos los egipcios. Será algo como nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde sus días hasta los nuestros. Al terminar de hablar, Moisés dio media vuelta y salió del palacio del faraón. Entonces los funcionarios del faraón dijeron: ¿Hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre? Deje su majestad que la gente se vaya a adorar a su Dios el Señor. ¿Todavía no se da cuenta su majestad de que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan a adorar al Señor su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés contestó: Tenemos que ir con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, y con nuestras ovejas y vacas, pues para nosotros es una gran fiesta del Señor. Pero el faraón les dijo: Claramente se ven sus malas intenciones. Si ustedes creen que el Señor los va a acompañar y que voy a dejar que ustedes y sus niños se vayan, pues no va a ser así. Vayan ustedes los hombres adultos a adorar al Señor,
ya que eso es lo que quieren. El faraón ordenó que los echaran de su presencia, pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre Egipto para que vengan las langostas y acaben con todas las plantas del país y con todo lo que quedó después del granizo. Moisés extendió su brazo sobre Egipto, y el Señor hizo venir un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Al día siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo el país. Nunca antes hubo ni habrá después tantas langostas como en aquel día, pues cubrieron la tierra en tal cantidad que no se podía ver el suelo, y se comieron todas las plantas y toda la fruta que había quedado en los árboles después del granizo. No quedó nada verde en ningún lugar de Egipto, ni en el campo, ni en los árboles. El faraón mandó llamar inmediatamente a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero les ruego que tan solo esta vez perdonen mi pecado y que oren por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de mí esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor. Entonces el Señor cambió el rumbo del viento y lo convirtió en un fuerte viento del oeste, que se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó en todo Egipto una sola langosta. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no dejara ir a los israelitas. La plaga de la oscuridad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Moisés levantó su brazo hacia el cielo, y hubo una oscuridad tan grande en todo Egipto que durante 3 días nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En cambio, en todas las casas de los israelitas había luz. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor y llévense también a sus hijos, pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas. Pero Moisés contestó: al contrario, tú mismo nos vas a dar los animales que vamos a sacrificar y quemar en honor del Señor nuestro Dios. Además, nuestro ganado irá con nosotros. Ni un solo animal debe quedarse, porque tenemos que escoger algunos de ellos para rendir culto al Señor. Mientras no lleguemos allá, no sabremos qué vamos a necesitar para adorar al Señor. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no los dejara ir. Además, el faraón le dijo a Moisés: vete de aquí y cuídate bien de no venir a verme otra vez, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí, morirás. Y Moisés contestó: bien dicho, no volveré a verte.